Por último nos queda el principio de inversión de dependencia, ¿sí? Básicamente este principio lo que hace es invertir las dependencias para lograr un mejor acoplamiento, ¿sí? y mejorar la cohesión. Como vemos en el ejemplo, no es lo mismo enchufar a un tomacorriente en la pared, un enchufe con una interfaz específica, que soldarle los cables, ¿sí? Justamente el uso de una interfaz, como puede ser un enchufe de 2 patas, está invirtiendo la dependencia. Básicamente, este principio se utiliza para desacoplar módulos de software. Las clases de alto nivel no deben depender de las clases de bajo nivel, ambas deberían depender de las abstracciones, lo mismo que planteábamos en el principio de sustitución del ISCO. También dice que las abstracciones no deberían depender de los detalles, sino que los detalles deberían depender de las abstracciones. Al diseñar la interacción entre un módulo de alto nivel y uno de bajo nivel, la interacción debe considerarse como una interacción abstracta entre ellos, siempre buscando el mayor nivel de abstracción. Tenemos un primer ejemplo, en donde tenemos un botón que es capaz de detectar si el usuario desea prender o apagar una lámpara. Una vez que lo detecta, procede a apagarla o a prenderla según corresponda. Vemos una clase botón y vemos una clase lámpara que tiene la operación prender y apagar. Luego del estudio nos dimos cuenta que no se puede reutilizar el botón, ya que depende exclusivamente de la lámpara, es decir, solamente puede prender y apagar una lámpara específica, y no podría tener otros usos. El botón no debería depender de la lámpara, sino debería depender de una abstracción. En este caso, se crea la interfaz switchable, que tiene la operación prender y apagar, y el botón depende de esa abstracción y cualquier elemento que implemente esa interfaz va a poder prenderse o va a poder apagarse. De esta manera, a partir del uso de una abstracción, en este caso a partir de una interfaz, logramos reutilizar nuestro sistema si quisiéramos poner, además de una lámpara, por ejemplo, un ventilador. También este principio se aplica al diseño arquitectónico de los sistemas. En este ejemplo, existe una dependencia entre la parte del código que debería ser reusable y las entidades del dominio del sistema concreto. Para entender un poco más el ejemplo, tenemos nuestra arquitectura, ¿sí? En este caso de 4 capas, donde tenemos una capa de interfaz de usuario, una capa lógica de negocio, una capa de persistencia y una capa de entidades del dominio, ¿sí? Esta capa transversal es de entidades del dominio. También tenemos otro componente del software, que es una capa de framework, en donde nosotros tenemos un montón de utilidades y partes del software que queremos reutilizar para otros sistemas. Pero como vemos, muchas veces es necesario que esta capa de framework dependa de algo propio del dominio. Por ejemplo, supongamos que nuestro framework tiene una funcionalidad para mantener la sesión abierta del sistema. Para eso necesitamos saber qué usuario o qué empleado está logueado y eso genera una dependencia con nuestra entidad de dominio, que ahí tendremos nuestro cliente, nuestro usuario o nuestro empleado. Para evitar este problema que veíamos anteriormente, lo que hacemos es crear una nueva capa, que es una capa de abstracciones, en donde tanto el framework como la entidad de dominio va a depender de esa capa de abstracciones y a partir de esta generación de una abstracción de más alto nivel, hacemos que los elementos concretos o de más bajo nivel dependan de la abstracción. Tanto la capa de entidades de dominio va a depender de la capa de abstracciones y nuestra capa de framework también. Si nosotros ahora llevamos nuestro framework a otro sistema, buscaremos cuál es el elemento del otro sistema que es necesario implementar a partir, por ejemplo, de una interfaz usuario, ¿sí? Que podría estar dentro de la clase del componente abstracciones, y a partir de ahí seguir utilizando nuestro framework en diferentes sistemas y hacerlo completamente reutilizable. Este ejemplo es un ejemplo muy claro y se usa mucho en el diseño arquitectónico de los sistemas. Por último, vamos a ver un ejemplo más en C#. En este caso, vamos a tener un montón de elementos, de documentos, que nosotros vamos a querer imprimir en una impresora. En esta primera aproximación vemos que tenemos documentos contables, que pueden ser nota de crédito y factura, recibos de sueldo, impuestos, que pueden ser factura de luz y municipal, y remito. Tenemos también creada nuestra impresora. Esta impresora va a tener una operación concreta para imprimir cada uno de los elementos. De esta manera, vemos que a partir del uso del principio de inversión de dependencia, vamos a poder mejorar muchísimo todo este código y todo este diseño. Como vemos luego del refactor, lo que hicimos fue crear una interfaz imprimible. Todos los documentos van a implementar esa interfaz y ahora cada documento va a saber cómo imprimirse a partir del uso de esa interfaz. Anteriormente, en el ejemplo que veíamos, era la impresora la que sabía cómo imprimir los documentos.
Ahora invertimos eso, hacemos que cada documento sepa, cambiamos la responsabilidad y luego hacemos que dependan de una abstracción. En consecuencia, la impresora también va a depender de la misma abstracción y va a tener una única operación imprimir que va a recibir por parámetro un objeto de tipo imprimible. Por lo tanto, cualquier elemento que implemente la interfaz imprimible va a poder enviarse a la impresora. Y esto vemos en el ejemplo en código que sigue a continuación. Bueno, en este ejemplo vamos a trabajar sobre el principio de inversión de dependencia. Como vemos en el diagrama de clases, tenemos nuestras clases abstractas, documento contable e impuesto. De documento contable se derivan las clases factura y nota de crédito. Y de impuestos se derivan las clases factura de luz y municipal. También tenemos nuestras clases concretas, que son recibo de sueldo en este caso, y remito. Cada una con su comportamiento y sus operaciones. Como vemos también tenemos una impresora. Esta impresora tiene una operación de imprimir y que esa operación de imprimir recibe un documento específico para poder imprimir. Así que va a tener una operación imprimir por cada uno de los objetos concretos que quiero imprimir. Como decíamos en el principio de inversión de dependencia, las clases de alto nivel no deberían depender de las clases de bajo nivel. En este caso, ambas deberían depender de una abstracción. Así que sobre esto es que vamos a trabajar en este ejemplo. Ahora sí vamos a estudiar un poco las clases cómo están conformadas. Empezamos por la clase documento contable, que tiene su constructor para poder componer el objeto, sus atributos fecha, importe y número, y tiene una operación abstracta denominada total. De las clases documento contable se implementa la nota de crédito, ¿sí? Que tiene su constructor, también sobrecargado, y utiliza los atributos para enviarle al constructor de la clase documento contable. Tiene, por supuesto, la implementación de la operación abstracta total, la hace concreta, y la nota de crédito lo que hace es multiplicar el importe por un índice de 1.21, como para simular el cálculo del IVA, y en este caso, a modo de ejemplo, multiplicarla por -1 para que el resultado sea negativo, así podemos diferenciarla de la factura. Como vemos en la factura, tenemos también su constructor, ¿sí? Su sobreescritura de la operación abstracta total, y bueno, en ambos casos también tenemos una definición de sigla, que es un atributo que podría utilizarse para identificar cada uno de los documentos concretos. Veamos un poco la clase impuesto. La clase impuesto es una clase abstracta, tiene su constructor sobrecargado y tiene una operación importe. De esta clase impuesto se derivan municipal, que tiene su partida, ¿no? Por supuesto, además del constructor sobrecargado, tiene su partida, y la clase factura de luz, que tiene su propiedad específica, que es código de pago. Y por último nos queda ver recibo de sueldo, que es una clase que no es abstracta, simplemente se instancia porque ya es concreta, que tiene su constructor sobrecargado, ¿sí? Y tiene su total y su legajo como propiedades. Y el remito, que es una clase que tiene número, fecha y cantidad de bultos como atributos, y a partir de un constructor sobrecargado también construimos el objeto. A partir de esta jerarquía, nosotros hicimos una impresora. Esta impresora, una clase impresora que tiene operación imprimir, que tiene también es sobrecargada, donde puedo imprimir una factura, o puedo imprimir una nota de crédito, una factura de luz, un municipal, un recibo de sueldo, etc. Y cada uno simula la operación de imprimir con un mensaje en consola, ¿sí? Veamos un poco la ejecución de esto. ¿Sí? Vemos que, utilicé las 5 operaciones. Acá está. Utilicé las 5 operaciones de impresión para la factura, que imprime el número, el importe de la fecha, la nota de crédito, el número, el importe de la fecha, el remito, el número, la fecha y la cantidad de bultos, la factura de luz, el número de pago electrónico y el importe, y el impuesto municipal, ¿sí? Con su código de partida y el importe. Esta implementación, ¿sí? Lo vemos ahora en la aplicación de consola, en el programa, en donde vemos que instanciamos los 5 objetos, ¿sí? Además de la impresora, ¿sí? La factura, nota de crédito, remito, factura de luz y municipal, y le mandamos a la impresora 5 mensajes de impresión. El principio de inversión de dependencia dice que las clases concretas, o las clases de alto nivel, mejor dicho, no deberían depender de las clases de bajo nivel, sino que ambas deberían depender de una abstracción.
En este caso, vamos a crear una abstracción que se llama una interfaz, ¿sí? Que va a representar esta abstracción, que se llama imprimible, que va a tener la operación de imprimir. Empezamos entonces agregando a nuestro proyecto un nuevo elemento, una interfaz imprimible. Con esta interfaz, lo único que vamos a definir la operación imprimir. A partir de esto, lo que vamos a buscar es que tanto la impresora como los elementos que yo quiero imprimir dependan de esa abstracción para poder hacer luego la relación de alto nivel a nivel abstracción. Así que vamos a empezar implementando la interfaz imprimir en documento contable. Al implementar la interfaz, ¿sí? Fíjense que ya le estoy diciendo que documento contable implementa la interfaz imprimible, ¿sí? Hago la implementación concreta de la interfaz y me pide escribir la operación imprimir. Lo que vamos a hacer con esto es quitarle la responsabilidad a la impresora de saber cómo imprimir cada uno de los documentos y dejando que cada documento sepa cómo imprimirse. Así que la operación imprimir de impresora, vamos a quitarla. Estamos imprimible, impresora, recibo sueldo, factura de luz, documento contable. Bien, la operación imprimir de impresora vamos a quitarla, pero como vemos, impresora no imprime documentos contables, imprime facturas y notas de crédito. Cada una de ellas se imprime de una manera distinta. Así que lo que tenemos que hacer en documento contable es marcar como abstracta la operación imprimir de la interfaz y hacer que las clases concretas la implementen. ¿Sí? Así que ahora hice que documento contable implemente la interfaz imprimible y la operación de imprimir la marqué como abstracta. De esta manera, si voy a factura, me va a pedir implementar la operación imprimible, ¿sí? Perdón, la operación imprimir de la interfaz imprimible. Así que yo lo que hago es implemento la clase abstracta y acá le voy a poner el mensaje de impresión de la factura. Este mensaje va a ser el mismo que la impresora. Como vemos, simplemente saco de un lugar, que es la impresora, y pongo en el lugar de la factura. Acá lo que hice es invertí la dependencia, ¿no? Ahora la responsabilidad de imprimir es de factura y está haciendo a partir de una interfaz que define el método de imprimir para que todos los documentos tengan la misma interfaz al momento de imprimirlo. Así que ahora factorizo un poquito más el mensaje de impresión porque hace referencia justamente a ese objeto, por lo tanto directamente utilizo las propiedades y replico lo mismo con nota de crédito. Nota de crédito me pide implementar la clase abstracta, ¿sí? Vamos a sacar el código de la factura que hicimos recién y voy a sacar de la impresora la operación imprimir de notas de crédito, ¿sí? La saco. A la nota de crédito le pongo el mensaje de impresión tal cual habíamos visto anteriormente, dejando solamente el uso de los atributos, ya que está haciendo referencia a esa instancia al momento de utilizar un objeto. Bien, este tratamiento que hicimos lo vamos a hacer con el resto de los documentos. Lo vamos a hacer, por ejemplo, con un impuesto municipal. En este caso, vamos a hacer la misma operativa o la misma operatoria que hicimos con el documento contable. ¿Sí? Vamos a hacer la impresión. Hacemos que esta clase tenga una operación abstracta de imprimir. Perdón, voy a imprimir. Y vamos a ir a los documentos contables, por ejemplo, factura de luz. A los documentos contables no, a los impuestos. Y vamos a hacer concreta la operación imprimir. Y lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a quitar de la impresora el mensaje para imprimir una factura de luz. ¿Sí? Fíjense cómo estoy invirtiendo, ¿no? Estoy sacando de un lugar y poniendo en otro. Quito las referencias que no existen, utilizo los atributos, ¿sí? Y continúo ahora con el impuesto municipal. Perdón, acá. Implemento la clase de la interfaz, de la clase abstracta, y ahora lo mismo, voy a buscar a la impresora la forma de imprimir el impuesto municipal.
municipal, acá. Quito las referencias que no uso. Y me quedarían dos por el momento, que es remito, ¿sí? A remito es una clase concreta, así que directamente le hago implementar la interfaz imprimible. Y voy a sacar de la impresora la impresión del remito. Y lo utilizo en la operación imprimir del remito. Recuerden que ahora todos los objetos van a tener una interfaz imprimible y van a tener acceso a la operación imprimir, que es siempre haciendo referencia a la interfaz. Fíjense que esta operación imprimir ahora tiene 7 referencias, ya que son todos los lugares donde se utiliza justamente esta interfaz. En factura de luz, en documento contable, etc. Por último nos queda el recibo de sueldo, que también vamos a hacer lo mismo, vamos a implementarle la interfaz imprimible. Implementamos la interfaz y probamos de la clase impresora la forma de imprimir el recibo de sueldo. Con este tratamiento que hicimos un poco repetitivo en todos los objetos, hicimos un refactor en donde invertimos en primer lugar, ¿sí?, la responsabilidad. ¿Sí? Ahora la impresora no sabe cómo imprimir cada uno de los objetos que van a poder imprimirse, sino que cada objeto sabe internamente cómo hacerlo a partir de la interfaz imprimible. Ahora vemos que las clases de alto nivel, ¿sí?, dependen de una abstracción. Vemos entonces que en nuestra impresora nos quedan todas las operaciones vacías, así que solamente vamos a dejar una operación. Vamos a dejar una operación y en este caso esta operación va a depender también de la abstracción, en donde va a recibir un objeto que implemente la interfaz imprimible y a ese objeto le vamos a decir imprimir.imprimible, vamos a ponerle si no nos confundimos, imprimible.imprimir, porque sabemos que la interfaz imprimible tiene justamente la operación imprimir. De esta forma, la clase de alto nivel impresora depende de una abstracción, al igual que todas las otras clases de alto nivel, como puede ser nota de crédito, factura, impuesto, remito, etc., todas dependen también de una abstracción. Si vamos a nuestro programa, después de este refactoring de código, vemos que nuestro programa no sufrió ningún tipo de impacto y no tenemos ningún tipo de error. ¿Por qué? Porque imprimible es justamente la interfaz de todos estos objetos. De todas maneras, podemos comprobarlo haciendo que el objeto sea de tipo imprimible, ¿no? Y en él, ¿sí?, imprimible, una factura, y en él instancia una factura. Fíjense que esto funciona a la perfección. Voy a dejarlo por fuera en municipal, lo voy a dejar como estaba anteriormente para que veamos, ¿no?, justamente que como son objetos que comparten esa interfaz, no hay ningún tipo de impacto. Así que nosotros a partir de esto podemos armar el esquema como necesitemos. Recuerden que si nosotros creamos la variable factura de tipo imprimible, no vamos a poder acceder al estado de la factura porque solamente conoceríamos las operaciones de la interfaz imprimible. Como vemos acá, si yo pongo factura, punto, solamente voy a ver imprimir. Ahora, en cambio, si factura lo dejamos justamente como factura, vamos a poder acceder a todas las operaciones de factura, incluyendo a imprimir, que es parte también de la interfaz de factura. De esta manera, vemos un poco cómo hicimos la inversión de dependencia. Vamos a dejar todos los objetos como estaban. Factura luz. Y vemos entonces cómo una clase de alto nivel impresora dejó de depender de las clases concretas para poder imprimir, sino que depende de una abstracción. Y las clases de alto nivel, que son, por ejemplo, los impuestos, las facturas, los remitos, también dependen de una clase de alto nivel y a partir de esa interfaz, en realidad no es una clase de alto nivel, es una interfaz que representa una abstracción, ¿no? Es decir, remito depende de la abstracción imprimible, al igual que la impresora. Entonces ahí podemos lograr la inversión de dependencia. Ejecutamos y vemos que esto sigue funcionando sin ningún tipo de problema. Lo interesante de esta inversión de dependencias, que es uno de los principios SOLID, es que nosotros podemos ampliar el comportamiento de nuestro sistema, extenderlo, escalarlo
casi sin ningún tipo de impacto. Si nosotros ahora agregáramos un nuevo elemento que pueda imprimirse, no sé, por ejemplo, podemos imprimir una cobranza, ¿sí? Creamos nuestra clase cobranza, y nuestra clase cobranza lo único que va a tener es un importe, para hacerlo sencillo. Un importe y un número. Esta clase cobranza va a poder ingresar al grupo de elementos imprimibles simplemente implementándole la interfaz. Al hacerla imprimible, ¿sí? Ya le defino exactamente el comportamiento de la operación imprimir. Estoy poniendo a modo de ejemplo. Bien, ahí simulamos la operación imprimir. Y vemos en nuestro programa que ya la puedo imprimir simplemente creando el objeto, en donde le pongo como número, por ejemplo, un número X determinado, y como importe, un importe determinado. Y a partir de esto, yo ya puedo imprimir la cobranza. Veamos la ejecución. Fíjense que no hubo ningún impacto en la impresora, y esa es una de las grandes cosas que tiene el principio de inversión de dependencia. Ahora yo tengo la impresora imprimiendo la cobranza. El uso de interfaces nos permite a nosotros también poder utilizar listas y poder utilizar componentes que agrupen objetos de diferentes tipos concretos, pero que sean del mismo tipo de abstracción. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, una lista, y la lista que guarde objetos imprimibles, y dentro de esa lista poder agregar una factura, una nota de crédito, un remito, una factura de luz, un impuesto municipal. Son objetos completamente diferentes, de distinto tipo, pero en este caso hacen referencia a la misma abstracción. Entonces, por último, agregamos la cobranza y modificamos un poquito el código de impresión para que lo haga a partir de un for each. Hacemos un for each de esa lista, y dentro de la impresora lo único que hacemos es mandar a imprimir el ítem. Le damos a iniciar y ahí vemos que también se sigue imprimiendo a la perfección. Lo que vemos con este principio de inversión de dependencia es cómo al invertir la dependencia logramos que el reuso sea mucho más alto, por ejemplo el de la clase impresora. Podemos agregar un montón de otros componentes, de otros objetos, de otros elementos que también querramos pasar por la impresora que no tengan que ver con los objetos iniciales, y a partir de ahí no tenemos que hacer ningún cambio respetando todos los principios. El principio Open Close, el principio de responsabilidad única, el principio de sustitución del ISCO, ¿sí? Y vemos cómo a partir de estos principios mejoramos mucho más el reuso y el mantenimiento de nuestro código. Así es como queda el diagrama de clases luego del refactor.